Hoy hablaremos de Carl Jung, pero no de su biografía, sino que abordaremos uno de los temas más apasionantes de su descubrimiento de la psicología analítica. Se trata del tema del autosabotaje. Miraremos cuáles son las condiciones que crean esta situación humana que se expande por toda la sociedad. Luego trataremos de comprender cómo afecta nuestras relaciones interpersonales y finalmente nos permitirá descubrir los fantasmas que se ocultan detrás de una actitud tan negativa como la autodestrucción. De manera que los invito para que se queden hasta el final y muchas gracias por estar ahí. Carl Jung es sin duda ninguna uno de los psicólogos más interesantes de la historia. Bueno, obviamente que su compañía con Freud marcó definitivamente su rumbo investigativo. Pero Carl Jung nos dejó una filosofía analítica, es decir, una filosofía de las tipologías y también una psicología profunda que le permite comprender a uno las profundidades del subconsciente. Por ahora ocupémonos de este tema que es muy interesante y que él plantea como la autodestrucción o también el autosabotaje. Pero vamos a plantearlo a través de un cuento de García Márquez. El cuento creo que me lo sé. Si de repente alguno se lo sabe mejor que yo y puede añadir algún dato, hágalo por favor en los comentarios. Esta es la historia de un pueblo en donde la madre amanece y dice: hoy va a pasar algo muy malo en este pueblo. No sé por qué, pero tengo esa intuición. Hace levantar a sus hijos y les dice: aprisa, aprisa, tenemos que hacer algo porque va a pasar algo muy malo y entonces tenemos que comprar la comida, tener reservas. Vayan a la carnicería. Y no pidan los mismos 2 kilos, pidan 4 kilos de carne ya y vénganse pronto porque va a pasar algo muy malo. En esas y las otras ellos van donde el carnicero y le advierten: hoy parece que va a pasar una cosa muy mala. Entonces no nos den los 2 kilos de siempre, danos los 4 kilos, 5 kilos. Y efectivamente el carnicero empieza a cortar carne y empieza a decirle a cada uno de los que llega a comprar carne: es mejor que me compres más carne porque hoy va a pasar una cosa muy horrible. Hay un momento en donde esta voz del carnicero se multiplica por todo el pueblo y sucede lo más curioso, es que todos se contagian ese miedo. Al llegar a eso del mediodía, todos están encerrados en sus casas mirando por las rendijas de las ventanas quién se mueve en el pueblo o qué puede estar pasando o qué puede empezar a ocurrir. Y entonces escuchan un estruendo y todo el mundo se asoma por los postigos de las ventanas y eran solamente unas palomas que estaban haciendo ruido. Y entonces así, al caer la tarde, la madre, que ya ha empezado a organizar las cosas, es decir, a cargar las mulas con sus propios bienes, con los baúles, con la ropa, les dice: es hora de salir. Y entonces van saliendo con miedo y van subiendo la cuesta que da al pueblo y luego los empiezan a imitar todos los otros vecinos que ya tenían preparados las cosas y todo el mundo se congrega arriba en la montaña para ver que va a pasar algo muy horrible en el pueblo. Y entonces la madre que está con ellos les dice: muchachos, antes de que pase lo peor, es mejor que quememos el pueblo. Y efectivamente los muchachos alegremente bajan, se conquistan 2 o 3 y queman el pueblo y el pueblo empieza a quedar en cenizas. Y a esa hora ya del crepúsculo, cuando la madre ve que empieza la oscuridad y que solamente está el resplandor de las cenizas y del fuego, les dice: yo sabía que hoy iba a pasar algo muy malo y muy grave en nuestro pueblo. Esta historia de Gabriel García Márquez, que es un cuento muy famoso de él y que es muy manido, o sea que lo utilizamos para todo. Y yo lo repito con frecuencia, aunque obviamente que me pierdo en algunos detalles. Si alguno me puede corregir, haría un favor enorme. Esta historia representa lo que es el autosabotaje. Es decir, Carl Jung dice: nosotros tenemos una fuerza exterior que nos mueve a progresar, a crecer, a ser felices, a salir de nuestros pequeños mundos de confort. Pero tenemos interiormente un freno que no lo podemos describir sino como una resistencia. Un freno que nos impide avanzar porque frente a lo desconocido o frente a lo nuevo, siempre tenemos reticencias. Y entonces se va desarrollando en nuestra personalidad una especie de fuerza que se opone casi que diametralmente a nuestra voluntad y nos va diciendo: eso no eres capaz de hacerlo. Eso nadie lo ha hecho. Tú no tienes las agallas. Y ese tipo de frases van conduciendo a un minar del propio yo. Es decir, se va minando, se va socavando la fortaleza
y vamos entrando en la paranoia que la alimentarán no los momentos del presente, sino justamente los momentos del pasado. Es decir, las situaciones traumáticas del pasado se van a convertir en la cartilla abierta que va a impedir que avancemos porque empiezan a funcionar unos resortes de unos miedos, de una intranquilidad o de una impotencia. Esto cuando no se pasa a lo que dijéramos patológico, lo tenemos todos. Todos tenemos unos miedos más o menos determinados. Tenemos siempre alguna resistencia hacia ciertas cosas novedosas. Está el que, por ejemplo, nunca viaja en avión porque teme que al subirse al avión es fácil que el avión se caiga. Está el que no se hizo vacunar durante la pandemia porque tenía ya unas teorías de la conspiración que le decían al oído: estás exponiendo tu vida, te vas a volver conejillo de indias y cosas por el estilo. Es decir, aparece una resistencia interior que nos va minando poco a poco y que se nutre, vuelvo y digo, de experiencias muy malas del pasado o muy negativas. Eso no quiere decir que esas resistencias no sean normales en un nivel en el que sean manejables. Ellas se convierten en patológicas cuando desarrollamos unas personalidades completamente compulsivas, perfeccionistas, temerosas del futuro y temerosas de las novedades. De esa manera, aparece una lucha interior entre nuestro yo que desea progresar, salir adelante, alcanzar las metas, cumplir sueños. Ese yo que es el que todos tenemos interiorizado de nuestros padres, de las luchas de nuestros padres, del deseo de que lleguemos a algún lado, de que consigamos las cosas que necesitamos, etc. Ese yo empieza a decaer cuando aquello se convierte en algo patológico. Ahora bien, esos conceptos de autodestrucción, de tú no puedes, de tú no eres capaz, de eso no se ha hecho, es algo que es autogenerado, es decir, alimentado por las dudas, por los miedos, por la culpabilidad asociada a que no somos la persona real que quisiéramos ser o la persona valiente que quisiéramos ser. Va generando un filtro que se aposenta en todas las situaciones humanas por las que pasamos, se aposenta en todas nuestras actitudes y se aposenta también, obviamente, en nuestros miedos. Entonces nos vamos a encontrar personalidades que no arriesgan nada, no quieren moverse de su zona de confort, pero eso sí, todo lo critican, todo lo minan, todo lo maldicen desde su postura. No va a pasar, eso no tiene futuro, aquello de allá es una tontería, yo por qué me tengo que aguantar esta gente, etcétera. Es una fuerza que a veces es tentadora, seductora y a veces encantadora, porque nos hace pensar, estás mejor sin aquello, estás mejor sin aquella amistad, estarías muy bien si no hubieras aceptado ese trabajo que te exige tanto, estarías mejor si no hubieras decidido viajar a ese país donde te maltrataron y donde te arrinconaron contra las cuerdas porque eras extranjero. Un tema muy de moda. ¿Qué es lo que causa estos comportamientos de autodestrucción, según Carl Jung? Pues los psicólogos piensan que frecuentemente son resortes que limitan nuestro éxito porque convierten las oportunidades no en oportunidades como podríamos entenderlo, sino como peligros. Es decir, nos exponemos innecesariamente a cosas nuevas y obviamente a cambiar nuestras zonas de confort para entrar en algo nuevo, en una nueva dimensión. Por eso podríamos decir que ante el éxito muchas veces se crea el fracaso como una forma de inferioridad. O sea, yo no merezco esto. Ves que todo el mundo te felicita, que todo el mundo te regala algo porque tú has logrado algo muy bueno, has escrito un buen libro, ves que han filmado una película contigo y tú dices, no, eso no me lo digas que no lo merezco. Esa inferioridad es muy frecuente en este tipo de personalidades destructivas, autodestructivas. Otro, por ejemplo, llega a pensar que nunca logrará los objetivos de su vida y entonces adelanta el fracaso. Es decir, casi que lo crea. No iré. A esa entrevista de trabajo no puedo ir. No tengo ganas de ir a ningún lado.
Te entregan el cartón de tu universidad, es decir, tu título, tu diploma, y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces buscas de nuevo esas condiciones en las que vivías antes de graduarte y antes de tener tu título, que te obligará a salir a buscar trabajo, a buscar una calificación, o de repente a perfeccionarte en el conocimiento y decir, sin los conocimientos que me están pidiendo ahora no puedo trabajar. Esa es una de las características de la persona que se autodestruye. Siempre tiene miedo de que su personalidad, de que sus palabras, de que su actitud estén fuera de lugar. Entonces se va gestando una persona que adelanta el fracaso para no tenerlo que recibir de otros, para que otros no tengan que decirle fracasaste o te equivocaste. El segundo elemento que yo veo con relación a lo que Carl Jung explica sobre qué causas o qué comportamientos causan la autodestrucción. Voy a poner el ejemplo de un empleado talentoso que lo ha elegido el jefe para que haga una tarea específica y sin embargo que tiene las capacidades innegables para lograrlo, él empieza a posponer, a posponer, a posponer. Es más, tiene miedo al fracaso y tiene miedo a la cantidad de trabajo que le espera con esa distinción que le han hecho para ejecutar una determinada tarea. Y entonces prefiere ir destruyendo las expectativas, prefiere que el jefe piense, este no era el mejor, este no era el más capaz, a empezar una tarea en la que no está seguro y en la que la novedad y el futuro le dan la sensación de verdadero fracaso. Entonces lo adelanta. ¿Pero cómo lo adelanta? Lo adelanta paulatinamente, poco a poco, con una actitud en la que se nota que no te gustó la cosa, que no la quieres, pero no lo dices. Estás mostrándole al jefe, a los compañeros, a todo el mundo, que en realidad no estás interesado. Y no estás interesado no porque no tengas las habilidades, sino porque estás autosaboteándote. Estás en el autosabotaje. ¿Para qué? Para que no se vea en público los posibles errores que cometas, para que no se note en público que no fuiste capaz de asumir un compromiso porque cuando lo asumiste lo hiciste mal. Entonces adelantas el fracaso. Un ejemplo es el de la persona que sabotea involuntariamente sus relaciones interpersonales. Es una persona, por ejemplo, que todo el mundo tiene muchas expectativas en ella y todo el mundo dice que es maravillosa, que socialmente es una cajita de música, es el alma de la fiesta. Y de repente todos se dan cuenta que él es menos de lo que parece. Parecía desde lejos y por ciertas actitudes y ciertas cosas, por un efecto de demostración, parecía que era la persona, que era el alma de la fiesta, era el mejor preparado, era el más divertido, era el hombre por el que las muchachas suspiraban, etc. Y resulta que da menos de lo que se esperaba. Pero pongamos el otro caso, el caso de la persona que es tan rígida que destruye las amistades, porque pone una vara de calificación tan alta que los amigos no alcanzan a medir en esa misma proporción. Me refiero, por ejemplo, a aquel que dice, ya, me hicieron un pequeño desprecio, pues por allá no iré, que no cuenten conmigo, ¿no? Ya, no quisieron tomar en cuenta mi opinión en el grupo, listo, no volveré a participar. Ya, bueno, esta chica me rechaza, listo, perfecto. Me rechazó un anillo, me rechazó una fiesta, me rechazó una salida. Que no cuente conmigo, la voy a sacar de mi vida. De tal manera que pretende más de lo que ellos pueden dar. Puede ser que la chica que no aceptó el anillo esté enferma y no pueda ir al sitio donde le van a proponer matrimonio. Es decir, cualquier cosa accidental es considerada como una agresión, como algo que era contra ti. Y entonces se mina también la posibilidad de tener amistades o relaciones duraderas y maduras. Y siempre vamos a tener un personaje que en el contexto de todas las amistades es el que bloquea e impide que todo fluya en ese pequeño círculo de amigos o de amigas y que siempre se revele como alguien que no aprueba necesariamente lo que está pasando. Hacemos esta anotación, pero podríamos decirlo también de las familias. En las familias no falta la tía o el tío o el primo o el hermano
que en Colombia decimos es la mula muerta en el camino. No deja pasar a los demás, no aprueba a los demás, no le gusta lo que los demás hacen. Pero si tú lo llamas a que haga lo que hacen los demás, a que diga lo que dicen los demás, a que actúe en lo que tienen que actuar los demás, él dirá que no. Eso se llama, una vez más utilizando las palabras de Carl Jung, autosabotaje. Ahora bien, esta autodestrucción es una manera de tener un control sobre el resultado. Es decir, como no me arriesgo para no perder mi imagen, adelanto el fracaso de lo que me están proponiendo. Poníamos el caso del empleado que le pone una tarea, pero resulta que poco a poco va escurriendo el bulto. Pero aquí, por ejemplo, en este caso específico, es un miedo profundo a lo desconocido y un miedo a lo imprevisible. Entonces, adelanta el fracaso. No, me dio gripa y no puedo ir. Pero es que no tienes gripa. Es que yo tengo gripa. No, tengo un problema estomacal. No puedo ir. Aquí estoy sentado en el baño y no he podido levantarme. Estoy hecho polvo. Simplemente tienes un control del resultado. Es decir, ¿cuál resultado? El tuyo. Ese que tú es el que favoreces porque impide que arriesgues el pellejo, que te muestres, que salgas en público, que hagas el ridículo. El hombre o la mujer que no sabe reírse de sí mismo sufre mucho de este aspecto de la autodestrucción. No digo que todo el mundo, porque Carl Jung nunca dijo que aplicáramos estos patrones a todo el mundo, sino que definiéramos los patrones para que la gente encontrara en ellos elementos para su propia vida. Por eso se llama psicología analítica. Un elemento importante es que este miedo a la novedad y a la incertidumbre hace que sea preferible la autodestrucción a tener que someterse al juicio de los otros. Yo había puesto una notica aquí, mucha gente no asiste a la entrevista de trabajo porque están seguros de que no les van a dar ese trabajo. Tienen la calificación, tienen la edad, tienen las fuerzas, tienen la juventud y tal vez la belleza, y sin embargo no voy a esa cita para ver si me dan ese trabajo porque lo más seguro es que no me van a dar ese empleo. Adelanta el fracaso, adelanta la pérdida, la oportunidad. Pero también están los que prefieren, lo digo en Colombia, pasaba mucho antes y pasa hoy día también, me imagino yo, cuando pedíamos visa en la embajada americana, y yo recuerdo aquellas colas enormes, estoy hablando de los años 90, el miedo era tan grande, que había muchas personas que se devolvían. No, yo no quiero entrar, yo me llevo mis papeles. Y traían unos cartapachos grandototes para convencer a ese cónsul, el de la ventana, que sí podían viajar a los Estados Unidos. Y entonces, en más de una ocasión yo vi personas que se devolvieron. No soy capaz de enfrentarme a esto. Sé que me van a decir que no vaya a los Estados Unidos. Es una cosa tremenda la autodestrucción, porque entonces nos convence de que nos estamos estancando. Pero no importa porque estamos en una zona de confort. Es decir, nos sentimos tranquilos y tenemos un control de la realidad, un control de nuestras ideas, un control de nuestras opiniones. Pero atención, por esa misma razón, entonces no podemos cultivar relaciones maduras y duraderas, sino sesgos de amistades, sesgos de relaciones que han permitido que manejemos hasta cierto límite la relacionalidad, la capacidad de comunicación, el deseo de entrar un poco más en el mundo de cada cual. Y por eso es una zona de confort que estanca. Ese estancamiento es ya una autodestrucción. Algunos ni se van ni se casan. Voy a poner un ejemplo que puede molestar a alguien y si alguien se siente un poquito tocado, conviértalo en reflexión. Esos que no se van nunca de casa, ni se casan tampoco, o incluso son más olímpicos, se casan y se quedan en casa. Es decir, no sacan su vida matrimonial del hogar paterno y por tanto son los eternos adolescentes del padre y de la madre que siempre tendrán que cuidarlos
y que siempre tendrán que sacar la cara por ellos. Pero hay un miedo tremendo a la novedad y hay un miedo tremendo a perder el control de lo que han logrado y sobre todo impidiendo absolutamente todo riesgo o cambio que se venga encima. Este esquema de conflicto es el que tenemos que afrontar, es el que tenemos que, neutralizar, aprender. Hombre, tengo la formación, tengo las habilidades, tengo la edad, tengo la juventud. ¿Cómo no enfrentarme a algo nuevo? Pero el secreto está en algo muy simple. Carl Jung no lo define así, lo define simplemente como una autorreflexión, un volver sobre sí mismo para encontrar dentro de sí mismo el problema. Yo lo diría de otra forma, con todo el respeto de lo que estoy haciendo, que es intentando traer a colación a Carl Jung. Hay que volver a ser niños. El niño es temeroso, pero el niño es arriesgado. El niño se frena si hay una autoridad imposible de franquear. Y entonces, frente a una autoridad negativa o muy fuerte, no, el niño no se arriesga. Pero el niño ve que el resto de cosas son un juego. Y además es agradable aprender, es agradable conocer personas, es agradable salir de sí mismo y regalar una sonrisa. Es decir, hay que volver a ser niño para poder disfrutar de la vida. De lo contrario, nos quedamos en esas zonas de confort que son una verdadera, piedra en el cuello que nos impide avanzar. Digamos un poquito más. Hay una lucha interior en la que a veces se va aniquilando nuestro ser más original, ese que tenemos que ofrecerle a los demás. Y entonces entramos en una edad adulta de personas mayores muy difíciles en todos los sentidos, muy difícil de hablar con ellos, muy difícil de ayudarles, son difíciles hasta de comprender cómo era su vida. Voy a poner un ejemplo de los años 50. No sé si ustedes recordarán, algunos los mayores sí lo harán, por supuesto, a Greta Garbo. Greta Garbo fue una diva del cine. Hizo películas como El Ángel Azul, en fin, bueno, no estoy seguro del Ángel Azul, creo que esa fue Marlene Dietrich. Déjame, yo recuerdo algo, pero sí, Marlene Dietrich fue la que hizo El Ángel Azul. Greta Garbo hizo unos papeles espectaculares. En esa época de oro del cine de Hollywood que apenas empezaba, ella era de origen nórdico, allá de los países escandinavos. Hay un momento de su vida donde Greta Garbo desaparece. Entra en su mundo y deja de ser esa estrella que solo recordaremos por los fotogramas en blanco y negro. Hizo como lo dijéramos, una peregrinación al interior. Y esa peregrinación a su interior le impidió salir de allí. Nunca supimos qué pasó con Greta Garbo. Cuando salía a la calle muy disfrazada, muy cubierta, muy de gafas oscuras, no faltaba el periodista o el experto en que la llegara a fotografiar, seguramente que sí. Pero es notorio la brutalidad de esta lucha interior porque nos hace claudicar de vivir. Seguimos viviendo pero sin ganas. Hay personas mayores, hombres o mujeres, que incluso opacan esas cosas maravillosas que tenían durante la juventud, durante la adolescencia. Entran en la autodestrucción. Les parece que el mundo es muy hostil y que ya no es el momento para luchar ni para lucirse en absolutamente nada. Esta resistencia viene de experiencias dolorosas. Cuando somos niños o niñas, sufrimos. Y entonces lo que hacemos en esta edad adulta y luego ya mayores es que intentamos reivindicarnos, pero tomando el control de nuestra propia vida, como quien dice, yo hago con mi vida lo que quiero, al punto de destruirla. Y ese es el camino que preparan los suicidas. Hay una película que se llama Annihilation. Ahora mismo no recuerdo de qué año es Annihilation, pero en esta película hacen una pregunta muy interesante a un psicólogo. Y él responde a esa pregunta. Hay una gran diferencia entre suicidio y autodestruirse.
Yo pienso que la autodestrucción es un camino al suicidio. El suicida es aquel que consuma el acto perfecto de su negación, es decir, su habilidad para autodestruirse. La posibilidad de autodestruirse como decisión propia, no de los demás. De autodestruirse como la única opción que le parecía clara para que nadie más se ocupara de él o de ella, o para que nadie más interviniera, porque la única cosa que le queda es autodestruirse, pero de manera material. Muchas veces tenemos en nuestro interior niños violados, niños despreciados, niños no reconocidos por la madre o por el padre. Y entonces, como no hubo nada que valiera la pena en la vida de estos chicos, ellos llegan a odiar, a vengarse, a hacer daño a otros o a hacerse daño también a sí mismos. Siempre llevamos un niño, ahorita estábamos hablando de los niños pero en otra perspectiva, pero siempre llevamos un niño herido en nuestro interior. Ese niño que de alguna manera en la infancia se le negaron cosas que intentaron arrinconarlo, negarlo, hacerle daño. En suma, ese niño va creciendo y si tiene buena suerte, no tendrá el deseo de autosabotearse o de autodestruirse. Miren bien que los seres humanos somos un misterio y es lo que Carl Jung decía un poco al decir, no se trata de que todo el mundo quepa en estos moldes, sino que estos moldes representan lo que pasa a muchos seres humanos en sus tipologías. Hay un fenómeno en psicología que se llama sneaking, viene de serpiente, y es el de aquellas personas que han sufrido mucho, que han pasado por las peores experiencias en la infancia y sin embargo llegan a una edad adulta con una vida y una personalidad relativamente normales y llevadera. Eso me parece muy interesante. Ahora, el autosabotaje aparece en etapas muy importantes de la vida, sin importar la naturaleza. Hay etapas de la vida en donde nunca vemos con claridad lo que quisiéramos ser y entonces tenemos miedo. Cuando llega una enfermedad importante, cuando tenemos una pérdida sentimental importante, cuando rompemos sentimentalmente, entonces vienen todas estas dudas que hacen que nos repleguemos sobre nosotros mismos y empecemos entonces a mirar quién es el culpable de lo que nos pasó. Cuando intentamos encontrar la culpabilidad en los otros, o cuando solo queremos encontrar culpables, la vida se convierte en una resistencia insoportable. Es decir, empezamos a odiar a mucha gente, empezamos a sacar a muchas personas de nuestra vida. Incluso nosotros los latinos solemos ser bastante retaliativos. Eso, claro, eso es parte de todas las culturas, pero nosotros cuando somos retaliativos somos bastante ácidos. Deberíamos cuidarnos un poco más en ese sentido, aunque a veces sufrir en silencio no es tampoco la respuesta. Hay cosas que no podemos cambiar. La resistencia del autosabotaje es tan difícil que a veces se oculta en las opiniones más sencillas. Pongo el caso, por ejemplo, de la abuela que siempre dice a sus nietos todos los defectos que tienen. Todo. Es más, y lo dicen de manera descarnada, sin anestesia. Mucha gente no es mala como persona, salvo en lo que es exterior, en lo que exteriormente se puede decir, pero mala en su interior no, porque es una persona que está profundamente herida. Y suele tocar la herida antes de entrar en contacto con los demás. Y suele leer el mundo de los demás desde su herida. Es que a mí me tocó, es que a mí me pasó, es que yo sufrí. Y entonces exhibe lo que más le duele y cree que ese es su deber y sobre todo es su derecho. Quiero mostrar las heridas de lo que yo he sufrido, de las cosas por las cuales yo he pasado. Ese autosabotaje hace que la gente o te tenga lástima o te deteste. Y esas dos posibilidades son completamente absurdas. No las necesitamos en nuestra vida. No necesitamos que nos detesten. Hay
gente a la que le gusta que la detesten para dar la sensación de que soy fuerte, de que yo me impongo, de que conmigo no van a encontrar una liebre sino un zorro. Cosas por el estilo. Nosotros no necesitamos, los seres humanos, no necesitamos ser odiados, ni tampoco temidos. Y yo prefiero que me tengan miedo porque así me respetan y así no pasan por encima de mí. No, el respeto no se gana así, el respeto es otra cosa. Hay 4 tipos de autosabotaje clasificados según los comportamientos, pero muy sencillos porque todos están concatenados, están unidos. El primero es no terminar las cosas, dejar a medio camino los proyectos o dejarlos inconclusos. Es lo primero. Una persona que no vuelve a su lugar de trabajo sin avisar. Una persona que no vuelve a un lugar de encuentros en los que asistía periódicamente. Y la persona que no se disculpa porque no entregó un trabajo. Simplemente no llama, simplemente corta y corta los contactos. Y entonces deja a mitad de camino cosas para dar la sensación de que es muy libre, de que yo puedo. Si los demás no quieren, no me interesa. Yo pude, yo puedo, yo lo hago. Procrastinar o dejar para más tarde, es decir, posponer los proyectos importantes. Eso también es distinto del primero. El primero es abandonar completamente. Ahora esto otro es ir dejando y no asumir de una vez la cosa. El tercero es buscar la perfección. Es el perfeccionismo llevado al extremo. Eso va en detrimento del progreso de la persona. Porque cuando eres perfeccionista, entonces no te das cuenta que el mundo sí es imperfecto, que el mundo no funciona como nosotros quisiéramos, que hay cosas que no podemos resolver, que hay cosas que no podemos cambiar. Y cuando nos metemos en la camisa de fuerza de un perfeccionismo, nos da rabia todos los errores de los otros. Y entonces, en vez de entrar en la corriente, de fluir en las historias humanas de los otros y que permitan también fluir en la propia, lo que estamos haciendo es cortar la posibilidad de que los demás nos comprendan y nos valoren, y nos quedamos a mitad de camino entre el odio o la incertidumbre y muchas preguntas en el aire que no son resueltas. La cuarta cosa que hace parte de ese autosabotaje clasificado es encontrar las excusas que justifican la inacción. Crear razones para evitar hacer o seguir unos objetivos. Mira, yo no fui porque me sentí mal. No fui porque me dio jaqueca. Nosotros decimos, le dio dolor de cabeza, ahora me dice que tiene jaqueca. No fui porque no había comido. Unos pretextos que abiertamente no pueden casar con un compromiso. El compromiso era más importante que el pretexto y por tanto el pretexto no era suficiente para decir que no se pudo. Ahora bien, ¿cómo combatimos entonces la autodestrucción? Pues que es un desafío difícil de erradicar. Lo primero es tomar conciencia, es decir, identificar cuándo hago autosabotaje. Me explico. Vienen de fuera los parientes a visitarnos en Navidades, en Año Nuevo, etc. Y tú te repliegas, te escondes, no estás, no quieres hablar, no quieres salir del cuarto o te vas. Te vas y te vas los días en que esté la visita. Entonces, ese comportamiento está diciendo que no estás viviendo normalmente. Si te tienes que ir de tu casa para sentirte bien, no es normal. Y entonces tienes que tomar conciencia de con cuánta frecuencia lo hago. No solamente con las visitas, sino también me niego a estar en casa. Diles que no estoy, ¿no? Siempre se manda al niño a decir, dile a la señora que está en la puerta que yo no estoy. Y el muchachito dice, mi mamá dice que ella no está, que si usted la necesita, se fregó porque mi mamá no está. Eso es lo que me manda a decir, mi mamá le manda a decir. Bueno, los niños son los mejores para desmitificarlo todo. La segunda manera es analizar nuestros pensamientos negativos o de autodestrucción. Por ejemplo, el miedo a la autoridad. Cuando éramos niños, un padre, una madre, un jefe, en general todo aquel que tuviera una autoridad sobre nosotros nos ponía muy nerviosos. Y si nos ponían nerviosos, esos pensamientos negativos tienen su origen allí. Incluso podría pasar con los compañeros más ricos.
te sentías mal porque la situación económica tuya era muy precaria, no tenías los zapatos para ir a aquella fiesta, no tenías la ropa para ir a aquellos 15, y entonces te sentías siempre con la idea de que no caso en esas élites o con esos ricos, me siento inferior. Pero puede pasarle a un chico que se sienta menos masculino que los otros y entonces va elaborando una sensación de fracaso frente a los otros son más fuertes, son más altos, o la chica que dice yo no soy tan bella o tan desenvuelta socialmente como estas compañeras. Entonces vienen los pensamientos, digamos, negativos, y hay que intentar encontrar el origen, cazarlo y ponerlo bajo la lupa para decir, esto lo tengo que cambiar. Si te sientes poco agraciada, poco bella, poco simpática, poco atractiva, tienes que notar en dónde está eso que estás diciendo, si eso existe realmente en el mundo físico, en tu propio físico, o existe solamente en la cabeza. Porque recuerda que todos, bien organizaditos, bien peinaditos, con una ropita decente, nos vemos divinos siempre. Eso es una cosa casi que de las abuelas y matemático, por cierto. Es importante también sorprenderse teniendo pensamientos negativos, es decir, hay que tratar de reemplazarlos por una visión distinta de nosotros mismos. Yo no digo la visión positivista de lo que hoy día se llama la motivación mediática típica, como la que hacen muchos colegas en estos mismos medios, ¿no? No te sientas así, tienes que sentirte así. No, no, no. Se trata de reemplazarlos por el realismo de lo que verdaderamente somos. Es que no soy tan inteligente. No, tú eres inteligente para unas cosas. No serás inteligente para la mecánica automotriz, no serás inteligente para cocinar, pero eres excelente como lector, como lectora. Eres excelente trabajando tus pinceles y haciendo unos cuadros maravillosos. El hecho de que no tengas otras habilidades notorias no te hace inferior. Por eso es importante no caer en la trampa de las motivaciones que hacen muchos colegas en estas redes sociales, en donde te hacen creer que puedes hacer y reproducir el esquema psicológico que ellos te están pintando, ¿no? Aquí se trata de entrar, como lo sugiere Carl Jung, es entrar dentro del arquetipo que uno tiene e intentar corregir ese arquetipo y encontrar fluidez en mi relación con los otros y fluidez en mi personalidad hacia ellos. Es decir, que encuentren en mí algo agradable, algo que pueda servirles, algo que los pueda iluminar. La introspección y la honestidad son importantísimas, nos permiten reconocer dónde está el autosabotaje que siempre nos hacemos. Uno no puede ser el enemigo de sí mismo siempre, porque en eso va el autosabotaje. Estamos destruyendo lo mejor de nosotros en pos de ideas falsas o de falsos temores que no tienen ningún asidero en la realidad. El deseo de controlarlo todo es la raíz de todo el autosabotaje. Nos permite, digamos, generar una gran frustración. Y yo creo que con la historia de García Márquez tenemos ya una imagen más o menos clara de cómo podemos llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el suicidio. El origen puede provenir de la presión sufrida de niños, ejercida por la madre o el padre, el miedo a no cumplir con los estándares de alguien que ejerció el poder sobre nosotros. Y por eso yo creo que es importante evitar controlarlo todo. Es importante no tener el control de todo porque nos permite ser más creativos e ir encontrando posibles soluciones a las cosas que suceden en el mundo real. Nos encontramos gente con una rigidez mental que es imposible que salgan de allí, y esos seres humanos son los que son más propensos al autosabotaje, sin duda ninguna, con ese perfeccionismo. Esta rigidez puede crear situaciones de un gran rechazo, y yo creo que lo primero que tendríamos que aprender es a relajar, y a relajar con prisa esas actitudes en donde nos damos que se nos va la mano, que estamos diciendo más de lo necesario, que estamos insultando sin necesidad, y que el autosabotaje nos conduce a romper con personas que de pronto son maravillosas en nuestra vida, personas que están iluminando nuestros sentidos, iluminando nuestros caminos, y renunciamos a ellas por un capricho, por una pequeña pelea, por una pequeña discusión, simplemente por una disparidad de opiniones. Ese perfeccionismo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cabida
en nuestras vidas. Ahí tenemos pues un pensamiento de Carl Jung que sin duda ninguna ilumina siempre, profundizó sobre el inconsciente como su maestro Freud y su compañero de trabajo posterior y luego su antagonista. Pero Carl Jung siempre nos da la sensación de que en esa psicología analítica todos podemos entrar a resolver problemas, empezando por nosotros mismos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Sigan haciéndome llegar sus comentarios. Yo los agradezco mucho. Y sigan quedándose hasta el final para que lleguemos a conclusiones muy buenas en nuestra comunidad, esta pequeña comunidad que ha ido forjando este canal de YouTube. Muchas gracias.